palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar a nombre de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto que reforma el artículo 89 constitucional que propone que la titularidad de la Sedena quede a cargo de un civil. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, la iniciativa que presentamos a su consideración para su respectivo análisis tiene, si me permiten decirlo en su exposición de motivos, una extensísima rememoración de lo que ha sido la historia de nuestro país, retomando los antecedentes históricos de distintos historiadores y juristas para poder dimensionar la transición que hemos tenido desde tiempos remotos antes de la colonización y por supuesto haciendo especial énfasis en el estudio del siglo XIX que fue tan importante por todos los hechos históricos que tuvimos que sufrir, que tuvimos que sobrevivir y que tuvimos que remontar. Al mismo tiempo es necesario, además de pedirle al señor presidente que toda la exposición de motivos, todo el decreto sea inscrito de manera textual en el diario de debates, es importante señalar que la dinámica en la que estamos ahora en el mundo tiene que ver en mucho con la confrontación de distintos aspectos que han caracterizado a muchas naciones y que nos obligan o que han obligado a muchas sociedades democráticas incluso a deconstruir su propia constitucionalidad para establecer los límites de la competencia, en este caso de un militarismo, frente a otra inercia que observamos en otros países del mundo con toda la preocupación de cómo al revés han insistido en buscar cada vez más utilizando la tecnología y la ciencia para tener y diseñar las armas más potentes que puedan destruir a sus semejantes. Pero también es importante destacar que quienes siguen esa ruta de esta guerra fría en la que están algunas potencias, incluida por supuesto nuestro vecino del norte, que a diferencia de la dinámica en la que están los países de la región, poco a poco han ido distinguiéndose en justamente buscar situaciones constitucionales a partir de su revisión de su marco fundamental para darle un contenido distinto a las Fuerzas Armadas, al ejército de sus países. Nos parece a nosotros que es importante, además de recordar la historia de nuestro país, también entender lo que ha pasado, sobre todo a partir de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y lo que está detrás de la discusión de la definición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, el primer Tratado Internacional de la Organización de Naciones Unidas, que es la Carta de las Naciones Unidas, donde nos obligamos a transitar en la construcción de la paz en el mundo. Y claro, el contexto, además, también tenemos que decirlo con puntualidad para que esta presente iniciativa tenga una lectura correcta de lo que estamos planteando, sobre todo a partir de los 105 años, este aniversario inscrito del Día del Ejército Mexicano, en el que se evoca, por supuesto, sin lugar a dudas, el Plan de Guadalupe inscrito por Venustiano Carranza, en el cual constituye por decreto el Ejército Constitucionalista y posteriormente lo que conocemos hoy como el Ejército Mexicano, que sin lugar a dudas, pues sí, desde esta tribuna no tenemos ninguna duda en regatear, al contrario, reconocer y por supuesto destacar nuestra felicitación y también reconocer esa otra parte que también necesitamos visualizar
del Ejército y la Marina, que son las actividades que realizan justamente a partir del DN3, donde resguardan las propiedades, rescatan vidas y a veces se juegan efectivamente sus miembros la vida para rescatar a las personas de estos fenómenos naturales. Es muy importante distinguir esa parte de las Fuerzas Armadas, pero lo otro que seguiremos insistiendo es que hay un error por parte de los ejecutivos, particularmente quienes están al frente de las presidencias de la República en distintos periodos, de seguir denostando esa parte noble que le reconocemos al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea. Y por lo tanto, esta iniciativa significa un cambio de timón. Y estamos convencidos de que México debe transitar, como están transitando prácticamente otros países en nuestra región, para configurar, en primer lugar, que las Fuerzas Armadas tengan una función distinta, claramente inscrita en nuestra Constitución, por cierto, y que tenemos que reafirmar se siga respetando. En ese sentido, consideramos que esta reforma que hoy presentamos permitiría que las instituciones armadas puedan realmente dedicarse a las tareas relevantes en torno a, como dice la Constitución, a la seguridad nacional y, por supuesto, descargarlas de algunas funciones administrativas desgastantes que ha permitido, insisto, que los militares se deteriore su imagen cuando tienen que realizar tareas que les son encomendadas, pero que no van en el contexto de lo que es la función constitucional para la que están inscritas. De hecho, es importante insistir que para ir en esta construcción de lo que México tiene que mandar un mensaje al mundo, sobre todo frente a estas actitudes terribles de parte de nuestro vecino, que está en una confrontación con otras potencias del mundo, el caso de Corea del Sur, que todo lo que mueve alrededor de todas estas potencias es cómo construimos los misiles que puedan ser transcontinentales, sabiendo que una determinación de ese tipo va a llevar a la destrucción del planeta. Lo que nosotros tenemos que hacer como México, como Senado, como Congreso, como nación, es mandar un mensaje al mundo, aún con la embestida de la decisión que está tomando Donald Trump, nosotros insistir en el pacifismo como una de las características fundamentales de nuestra nación. Por eso mismo, pensamos que el camino es justamente la revisión de la Constitución para garantizar que el nombramiento, en primer lugar, la unidad de las Fuerzas Armadas, la unidad del Ejército con la Armada, con la Fuerza Aérea, en una sola institución, pero que esta institución, igual que en otras democracias del mundo, pueda ser dirigida desde un ministerio por parte de una persona civil. De eso trata esta iniciativa que hoy ponemos a consideración. Es decir, que la conducción de las Fuerzas Armadas sean, como pasa en otros países del propio continente, sean dirigidas precisamente por mandos civiles. Remarcar esta parte y volver a regresar a México en la época en que la política exterior mexicana estaba inscrita precisamente en la consecución de lo que Benito Juárez también ha diseñado. Por lo tanto, presentamos la reforma constitucional para que pueda discutirse realmente sin prejuicio e insisto, con toda la intención también de darle en la Constitución el lugar que tienen que tener las Fuerzas Armadas. No hablo más, simplemente ojalá que les dé oportunidad de leer la exposición de motivos, la integración de la historia desde la época, insisto, precolombina, cómo lo resolvieron los aztecas, cómo fue constituyéndose a partir de la colonización y cómo a partir de las primeras constituciones ya de nuestra nación, cómo se fue configurando, pero por desgracia tenemos que deconstruir la función que tienen las Fuerzas Armadas para que nos sigan en esta ruta
de denostación, de desgaste en la que les hemos metido. No abundo más, ya hemos hablado de temas que tienen que ver con este desgaste y necesitamos ahora entrar en lo concreto, la revisión de la Constitución y la determinación de que quien quede al frente de las Fuerzas Armadas sea una persona civil. Gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, segunda.